Muy buenas noches, queridos amigos del Centro Cultural. Una vez más nos encontramos en nuestro espacio del Cineforum Babeque, en esta ocasión con una película de ciencia ficción. Sin embargo, no es la ciencia ficción tradicional, sino que a mi juicio diría que es una tierna ciencia ficción que se usa para tratar temas mucho más profundos de lo que aparenta la simplicidad de la película. Así que en lo que esperamos a nuestro compañero que pueda entrar, vamos a ir viendo el tráiler de la película para recordar algunas imágenes. I think that we ought to change our town slogan. A great place to call home is confusing. I suggest a great place to refer to as home. We need a crosswalk on Trent Avenue between Frost and Allegheny. And also... Oh, my. A UFO has crashed in my backyard, has taken out my azaleas, and destroyed my bird bath. When you talk like that, it makes them all take us less seriously. Did you just say UFO? Good Christ, what is that? You remember the spaceship? This is the little man who came out of it. He's gotta be a secret. Don't tell anybody. Can't touch him. She shouldn't know. We gotta trust her. There's nothing else we can do. We could kill her. Kill me? You can't kill me. I'll kill you. That's what I'll do. Guys, stop it. You think we can call him Jules? He's no Jules. He's more of a Gary. Your dad was in here earlier. He said he was buying apples for an alien. Like an illegal alien? Thank you for the picture. He hands them to me all the time. Maybe he's trying to tell you something. Dad, come on. I'm worried. What you have said has not been normal. I'm okay. How can you say that when you're buying apples for an alien? The government is searching for a security satellite that crashed. Any moment we waste is a moment they can discover him. You've seen the movies. You know what happens to these guys when they fall to earth. We will break the sky wide open. Jules has come to mean quite a bit to us. It's about Dad buying apples for an alien. National security, open the door! They're coming! Us four hanging out together. We get along pretty well. We're so thankful for you. 'Cause I got you, and you got me. We will break the sky open. What the? Buenas noches, Lenin Paulino, bienvenido. Sí, gracias, Cecil. Buenas noches. Bueno, veo que tenemos una audiencia significativa el día de hoy. Espero que hayan visto la película y que podamos generar un conversatorio muy rico en torno a esta película que es, podríamos decir, una película simple, pero muy humana y tierna. Sincera. Yo digo que sobre todo es una película sincera que no trata de meterse en todos los artificios de esta generación, y lo hermoso es que evita como desde esa energía de la juventud que se necesita para llevar esa etapa tan interesante pero compleja y retadora que es la vejez. Y aborda desde aparentemente este drama un tema muy universal que lo cuenta de sumamente honesta, una película muy honesta, sencilla y cargada de ternura que genera una empatía muy trascendental, nos hace ver a nuestros adultos, personas mayores, nos hace vernos a nosotros. Recuerdo esa canción de Alberto Cortés que decía, bueno, un recuerdo así un poco, que él comienza a pensar en la vejez de cuando era niño y dice, ¿cuánto tiempo falta? Después falta menos y ya me llegó esa etapa en la que debemos de prepararnos, pero como dice la película en una parte, es como nada, llegó vivirla. Así que creo que tenemos muchos hilos para dialogar sobre
sobre esta película, vimos ahí algunas de las escenas que nos hicieron recordarla. Sobre todo es simple, una película simple que desde el principio declara lo que es, no da mucha vuelta. A los pocos minutos ya la trama está planteada y lo que nos queda es seguir el hilo conductor de esta gran metáfora. Así que vamos a ver quién levanta la mano, quién tiene un punto sobre la película y que podamos seguir conectándolo. Eso dije yo al introducir, Lenin, que Sí. una película de una aparente simpleza. Sin embargo, trata temas muy profundos y a veces temas que no quieren ser tocados en otras películas. Por lo que yo veo, no conozco ese pueblo en Estados Unidos, pero me parece que es uno de esos tantos pueblos que hay en Estados Unidos donde se retiran muchas personas y abundan las personas de edad avanzada. Entonces, como podemos ver aquí en este pueblo, ellos van a una reunión semanal donde la Cámara les dice, escucharemos sus propuestas, pero también le aclara y no nos vemos obligados a darles respuestas. Entonces, estos ancianos viven una vida muy monótona, donde todas las semanas van a su reunión, donde no tienen gran cosa que hacer, y Milton, que es el protagonista, ¿verdad? Milton repite reunión tras reunión su propuesta de cambiarle el nombre al pueblo y de que hagan un cruce para una avenida que es muy larga y que puede causar un accidente. Y él lo repite sin parar y ya nadie le responde, porque parece que lo ha dicho tantas veces y también que es que ellos hacen esas asambleas, pero en realidad la intención no parece ser realmente prestarles atención a lo que ellos digan, sino hacerles creer que le prestan atención. Entonces, pues hay muchos detallitos en la película que me hacen ver que esta película en realidad lo que enfoca es la problemática de la soledad en la que se encuentran muchas personas mayores, que eso pienso que en nuestro país todavía no es tan grave, porque en nuestro país la mayoría de los ancianos no viven solos, sino que casi siempre viven con la familia. Vemos que la hija de Milton sí lo visita, sí le pone atención, pero está bastante interesada en ponerlo en un cuidado Asilo. asistido, sí, en un asilo o en algún lugar de cuidado asistido, porque obviamente ella no puede cuidarlo todo lo que ella está previendo que va a suceder. Está claro que Milton está iniciando un proceso o de Alzheimer o de demencia senil. Vamos a ver qué dicen las amigas por Sí. aquí. Bueno, lo del pueblo es muy interesante y cómo lo muestran. Si son como esos pueblitos de Retiro, las zonas de Massachusetts, Providence, que son lugares con muchos elementos de la naturaleza, pero pasan dos cosas y el autor lo retrata con una mirada muy sociológica y sutil, y es cuando te dice que hay familias que vienen de Retiro, como es una de las señoras, que habla de su ciudad, incluso lo que le da de souvenir es el globito de cristal con unos elementos de la urbe, de la ciudad en la que ella vivió, pero está retirada ahí. Pero también están la gente que vivían ahí, que huyen de esta monotonía, como es el caso del hijo, con el que él en un momento, en una conversación, que no se sabe si es dejando un mensaje, si dejando un mensaje porque el hijo no aparece, él trata de reconciliarse. Y está la hija que el papá le cuenta en ese diálogo sumamente importante para ampliarnos el perfil psicológico del personaje y de su soledad, que le dice, ella se mudó, tú debes de recordarte, y ahí nos dice el tiempo que el hijo no viene por acá. No sé cómo ella va a aguantar el ruido. Entonces, esto de lo que tú decías de la Cámara y como este foro con los ciudadanos, no solo que no le escuchan, sino los condicionados que están a un minuto. Entonces, yo cuando vi sus notas, era no solo que las repetía,
sino que él trataba de hacer una síntesis, porque en 1 minuto y medio todo lo que tenía que decir, pero ese espacio sirvió muy importante para mostrar el perfil de estos 3 personajes que no me lucen como secundarios, yo lo sentía a un mismo nivel de lo que va a pasar y la camaradería que se va a generar, que ahorita vamos a hablar de eso desde el punto de vista social. Pero vamos a ver quién más, creo que alguien tiene la mano levantada, ¿no? A ver. Yo lo que puedo hacer algún comentario. Yo estoy entre los viejos que viven solos. Pero ese señor vive en una casa muy demasiado grande, ya él no puede con ella y se está ya confundiendo, por eso la hija está tan preocupada. Pero a mí me encantó el personaje de la vieja medio chismosa. Ese personaje me encantó. Y la otra también. Esa se llama Joyce, que es la que está como bien alerta, ¿no? Porque la otra está bien en sus cabales, pero es muy ingenua. Sí, muy ingenua. Sí. Pero ella simpatiza mucho con Milton. A mí me encantó ella también. La película yo me la encontré sumamente entretenida y como dices tú, todo para ver esa realidad de los que vamos envejeciendo. Allá llevan mucho a los asilos y aquí se está poniendo de moda también. Hay que ir haciéndose la mente de eso. Bueno, y bueno, un poco Cecil decía que aquí no es tan presente, pero es un poco de los tipos de cultura. Como por ejemplo, los taínos tenían un tipo de familia nuclear, pero estaban estructurados en esa especie de clanes, de tribus, donde tenían algún tipo de parentesco, las familias eran nucleares, papá, mamá, hijo, pero estaban articulados y ahí estaban los viejos que tenían un rol muy especial y ya después con las familias africanas, que es una familia extendida, que sí nos viene este tema de la familia extendida y todavía en nuestros campos están esas comunidades patrilocales donde en el terreno de papá incluso se veía que el papá iba construyendo la casa de los hijos, de los varones que traían las mujeres. Y entonces, pero las hijas se iban con el marido, que el papá tenía su patrilocalidad, y entonces ya eso garantizaba que los viejos estaban acompañados. Como dice doña Mari, esto ha ido cambiando. El tema de, en la medida en que nuestra ciudad va dejando esa cultura del campo y esa migración ciudad, nos enfrentamos a estas realidades y sobre todo la movilidad de las migraciones, de cómo los jóvenes y cómo se ve en esa muestra del hijo de la familia, van migrando y los viejos se van quedando solos, los hijos que se van a estudiar y no vuelven, y todas estas nuevas maneras de sobrevivir. Pero ahora sí, doña América, parece que tiene el micrófono. Tiene el micrófono abierto, sí. Adelante, doña América. Ya, buenas noches y gracias por esta excelente película. Comparto lo que ustedes han dicho realmente hasta el momento. Yo me voy a referir a la fotografía, a la música y a la actuación. Cuando comienza la película, es una ciudad vacía, es un pueblo, es una calle. Son 2 calles absolutamente vacías, excepto una persona que sube de manera muy acompasada. Ahí le acompaña una música de soledad. No llega al silencio, pero ya nos anticipa en esa estética de lo que trata la película, de la soledad, porque el caminante es una persona mayor, un anciano. Y realmente, ya Ceci lo dijo, es una película con un argumento muy simple y la solución es compleja, muy compleja, porque se tuvo que recurrir a un alien para plantear que lo que el ser humano de edad avanzada, que es mi caso también, requiere de una escucha, no importa la edad,
no importa el género. El alien es aparentemente un niño muy sabio que no tiene un género definido. Es un ser y nada más. Eso es lo que se necesita. Y ese ser puede ser la música, el vecino, la autoridad local, puede ser los programas que pueden inventar, pero la autoridad local no está a la altura de la humanidad que exige respuestas. Por eso les dan minuto y medio para que den, es más, que planteen más que soluciones, quejas. Y ellos plantean soluciones, plantean proyectos, pero no les escuchan. Y allí aparece un fenómeno tanto generacional como un fenómeno de los conflictos que hay en una sociedad, porque una vecina de la comunidad planteó el proyecto de que haya intercambio entre los jóvenes donde ella va a hablar de lo que significa la edad, los problemas que tiene y que ella quiere explicar a los jóvenes. Y el único joven que llegó y le golpeó la puerta precisamente era un delincuente que fue a robarle porque la vejez es vulnerabilidad. Ahí está planteada la vulnerabilidad. No es un temor vacío, es un temor real. Y frente a la soledad, solo una humanidad exterior puede salvar. Y ahí está el alien que con su capacidad y su energía pudo noquear al delincuente antes de que llegara la policía. La pregunta es que cada uno vamos a tener necesidad de un chapulín que nos defienda, porque no hay vecindario, no hay autoridad que lo pueda resolver, pero tampoco hay familia. Los hijos están trabajando. En Estados Unidos están lejos. El hijo en California, el hijo de él. La otra hija es veterinaria, pero tiene que trabajar. No puede dedicarse las 48 horas del día, como uno suele decir, a su papá. Es horas, son minutos. Ella le contesta al teléfono y ella le dice, estoy trabajando. Eso es un mensaje. Si yo estoy trabajando, no te puedo atender. Y si te atiendo, no puedo trabajar. ¿Y cómo vamos a vivir? Es decir, es el conflicto real de la sociedad contemporánea en Estados Unidos, porque está relatada en ese contexto. Ahora bien, como está planteado además la energía de esta juventud, la trama envuelve la complejidad de lo humano, porque cuando esta vecina llega donde él y le dice que tienen ¿qué le pasa? Ella observa que a él le pasa algo. ¿Y qué te pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué te sucede? Yo estoy, si tú me lo dices, y ella tiene su propio drama. Y cuando está conversando, conversa con el alien porque no necesitan que nadie les juzgue. Necesitamos los humanos solo que alguien nos escuche. Y ella dice, yo tengo una hija que tiene una compañera, pero a mí no me necesitan y se ha dedicado a la suegra, que es la mamá de su compañera. Entonces, ahí está entremezclado un tema de ser homosexual, de tener un hijo homosexual, y ella dice, esto es un fenómeno de los últimos tiempos. Es que no es así, siempre ha habido. El tema es la visibilidad desde los últimos tiempos. Y en Estados Unidos se visibiliza, pero están lejos y hay mucha amargura, mucho disgusto, hay una gran incomprensión. Los hijos se van. Y el hijo también está resentido con el padre. Es decir, la otra señora no tiene hijos, pero tiene gatos. Entonces,
El gato es un compañero, el gato, el perro, la mascota, puede ser una muñeca, eso es, le están conversando, le están dando de comer, le están preocupando y no habla, no opina, está enfermo, se ocupa de que vaya al médico y también se ocupó de una muerte. Esa es la metáfora de lo que necesitamos. ¿Quién se va a ocupar de nuestros últimos días antes de la muerte? Es decir, la película aparentemente simple, pero nos replantea, nos sensibiliza de muy diversas maneras. Eso es cuanto. Muchas gracias. Bien, gracias, doña América. Ha tocado un punto que quiero conectar con soluciones técnicas de la película, y es que en el siglo XXI, después de haber tenido películas en los 80, en el siglo pasado, como E.T., y posteriormente Cocoon, que precisamente es la visita de unos extraterrestres a un hogar de ancianos, y todo lo que pasa ahí con estos ancianos. El tema de los efectos visuales, todo el tema de la tecnología, ya el siglo XX con ese derroche de la cibertecnología, la cultura cibernética, y esta película en el siglo XXI aparece así súper honesta, transparente, con un platillo volador al estilo de las películas de los años 50 y un personaje resuelto a base de maquillaje, sin oreja, pero una de las cosas que más valora esta pequeña comunidad de ancianos, estos tres ancianos, personas mayores, es la escucha activa. Incluso cuando están buscándole el nombre, decimos, pero es que está bien todo así, no necesita un nombre. Él siempre está ahí, pero él no tiene oreja, como dijo doña América, no tiene sexo. Y ahí voy a entrar en este director, que en sus películas, recuerdo mi pequeña Miss Sunshine, algo así. Little Miss Sunshine, sí. El tema de la complejidad de las familias, ahí vista en 3 generaciones, y la mirada a las minorías, por ejemplo, el tema de las identidades sexuales con las preferencias homosexuales lésbicas, que aparece en esta genealogía de la familia de doña América mencionaba, pero el tema de la migración, que cuando se refiere a un alien, se refieren, pero es que tiene un migrante encubierto, un inmigrante encubierto. Entonces, así como quien no quiere la cosa, el director pone sobre el tapete unos contextos muy contemporáneos que hace que la película sea esto, una película de realidad. Y el alien, yo lo veo como una estrategia del guión, que él pudo haber contado la historia con esta problemática. Y como mencionaba doña América, pero para solucionar esto que es tan complejo y que está tan culturalmente organizado a nivel de instituciones, es como un extraterrestre que puede resolverlo. Y en un momento yo pensaba que si a lo mejor esta manera de presentarlo eran como esas imágenes que ellos, de películas que a lo mejor ellos vieron cuando eran niños, si estamos hablando en estas soluciones de los 50, o eran muy jóvenes de esta película, pero no es la película de el extraterrestre que viene a colonizar, y esa confrontación no es un personaje como amigable. que Sí. vino, y incluso el tema de vestirlo, las consignas en los t-shirts que ella le daban, el primero con el tema lésbico y después esto de el amor a la madre, y en esa competencia, porque era como un hijo que le había llegado, un amigo. Entonces, Fíjate que el título en español es Nuestro amigo extraordinario. extraordinario, así es. Es nuestro amigo porque él era el amigo de ellos tres. Sí, y
el tema del apego, o sea, yo entendía la película se iba a ir en un momento en ello luchar un apego ante más que una empatía, una amistad y una esperanza para llenar esos vacíos que tenían. Y, y ahí el director juega con el tema cuando él le abre las puertas, se van. Y ahí uno le da rienda suelta a la imaginación, se van y va construyendo 5 películas antes de que termine ese momento de suspenso. Pero vamos a ver alguien más que quiera comentar de las personas que vieron la película. ¿Alguna duda, alguna curiosidad, algo que le llamó la atención, un hallazgo importante? Vamos a ver quién se anima. Una preguntita solamente. Sí, adelante. ¿De cuándo es esa película? Es un estreno de Un este estreno. año. Se Ah, estrenó en el verano y estas son unas de los beneficios de esta nueva manera que ha tomado la industria del cine de difundir las películas con estas plataformas. Antes teníamos que durar casi un año, 6 meses para ver un estreno y ahora el poder y la competencia que se ha generado entre diferentes claro. plataformas nos permite ver estrenos incluso en el mismo mes en que sale la película. Y bueno, esto es una oportunidad para nuestro foro Wow, y qué una bien. oportunidad al mismo tiempo de contar con ustedes y que podamos reunirnos, porque algo que tiene que ver con la soledad es ir al cine solo y no tener con quien comentar lo que vimos. Claro. Es uno de los dramas de la soledad y bueno, un poco de la vejez, porque sobre todo con las generaciones cambian los gustos y los intereses. Pero qué bueno que contamos con ustedes. ¿Y qué les pareció, Elsa, la película? No, fíjate, es que estoy un poco desubicada porque el tema me apasiona e incluso me inquieta porque tengo familiares en Estados Unidos en lo que se le dice home allá, que son los asilos para nosotros. Sí. Entonces, precisamente en el último viaje tuve la oportunidad de compartir con una tía en un home y incluso en el home había muchos, ¿verdad? Muchas personas con demencia senil, Alzheimer, etcétera. Tuve el chance de tocarles, yo soy pianista, en un piano que tenían allá y esa gente se sintieron felices, compartieron, pero lo más dramático era uno palpar la soledad en que ellos se encontraban. Incluso mi tía no me quería dejar ir ni a mí ni a mi prima, porque ella decía, es que me van a acostar a las 7 de la noche y yo no me quiero acostar. Ella lo que tiene son como 80 y pico de años, no es que es una anciana de 100 años ni nada. Y una persona llena de vida. Entonces, bueno, un drama muy difícil. Nosotros, mi prima y yo salimos hasta con lágrimas en los ojos de allá. Pero es un tema muy del momento y allá en Estados Unidos hay muchas áreas incluso geográficamente muy grandes y por tanto la soledad se siente más y la distancia se siente más. Porque en estas ciudades urbanas, sea lo que sea, estamos como pegados uno del otro. Entonces, pero en el caso del encuentro con ustedes, aunque al principio, cuando empezaron, pues yo más o menos entraba de vez en cuando, me encontré con Cecil y hablamos de estos encuentros. Entonces no me preparé realmente, pero dije, déjame siquiera ponerme presente. Así es que Gracias. agradezco que me hayan dejado conversar este ratito con ustedes y agradezco la compañía de todos. Bienvenida. Interesante y la voy a ver realmente porque me interesa. Sí. Bueno, hay una parte importante y es estas propuestas que ellos llevaban a la Junta. Y es que no es solo el tema de vivir solo,
es que se pierden muchas cosas, dentro de ellos los rituales. Y los rituales pueden ser individuales, pero sobre todo se viven mejor en comunidad. Y una parte, por lo que entendemos que el Aliens era un motorizador del guión para poder contar la historia con más poder, era que eso se convirtió en un proyecto comunitario y un proyecto de vida de ella, y esos vecinos estaban ahí, pero nunca estuvieron tan juntos y con un programa sistemático y con una agenda, que era lo que ellos esperaban que pasara en la comunidad, con las propuestas que, imagínense quién presenta, ni siquiera el pechacucha, que es un método de comunicación para presentar ideas así a nivel súper rápido, porque la gente importante nunca tiene tiempo para oír a nadie. Se inventó esa técnica de contar toda una historia en 4 minutos, que es el pechacucha. Pero esa situación, nosotros, cuando decíamos que es universal, la hemos visto a través de películas en los últimos tiempos, con la programación que hemos presentado. ¿Recuerdan a principios del año pasado la película Cuentos de Tokio? En esas películas japonesas que pusimos, la realidad de esta familia, que los hijos vivían en Tokio, ellos viven en una ciudad y vienen a visitarle. La realidad es que no logran ver un hijo porque es súper ocupado con todos sus proyectos. La otra hija trabaja en un salón y el otro es un médico que ellos esperaban que era súper exitoso. Y entonces la frialdad de estos hijos y cómo desde esta cultura ellos asumieron un tema, y yo estoy hablando mucho de resignación, o sea, cómo asumían ellos desde esta cultura occidental el tema de la resignación y no juzgaban a estos hijos. Y lo hemos visto, por ejemplo, en la película esta, Cecil, que es sobre música, ahora no recuerdo el título. Aún en estos hogares, en estos espacios de retiro para los envejecientes y los viejos, está el tema de recuperar el capital cultural, o sea, la historia cultural de esta gente, y cómo se le trata de generarle un espacio que se sientan valorados y con cosas por hacer. Y esto tiene que ir más allá de una terapia ocupacional, que es lo que pasa con muchos de estos espacios, que no deja de ser un centro de reclusión que los aísla de sus entornos. Vamos a retomar el tema de la soledad. ¿Cómo llega ese alien, ese extraterrestre a la Tierra? Llega solo. Y llega solo a un mundo, digamos, probablemente desconocido. No sé si sería la primera vez que él llegaba, pero llega a un mundo desconocido y llega lastimado, accidentado, ¿verdad? Sin embargo, encuentra quien lo acoja. ¿Qué tipo de soledad tiene ese alien? Él vino absolutamente solo, ¿verdad? Solo, físicamente solo. Sin embargo, estas 3 personas, que son los 3 protagonistas de la película, están solos de una forma muy diferente. Están solos, rodeados de otras personas, y sin embargo, están solos. Por eso para Milton es tan traumático que se le haya caído esa nave, que esa nave haya caído sobre sus azaleas, su jardín que él cuida, y sobre la fuente de los pajaritos, porque para él esos pajaritos era su familia. Y eso que de todos, Milton es el menos solo, si nos ponemos a ver, porque por lo menos tiene a su hija Denise, que lo visita de vez en cuando, lo ayuda a pagar las cuentas, lo obliga a ir al médico, le agenda el corte de pelo. O sea, ahí hay una presencia y una persona que bien o mal lo está observando y se está dando cuenta de cómo está involucionando, por así decirlo. Sandy, que es la que es como muy alegre y muy ingenua, Sandy está muy sola también. Sandy pierde su marido de la misma manera en que puede ser que termine Milton. Su marido tuvo un desgaste y murió con Alzheimer. Pero ella, para colmo, también tiene una hija
que no la va a visitar, que no le habla, y ella no entiende por qué. Porque ella ha hecho esfuerzos por tratar de comprenderla, por aceptar sus preferencias, y aún así la hija prefiere a la suegra. Tenemos a la otra que es Joyce. Joyce es como un poco malhumorada, también es muy vivaz y se da mucho más cuenta de las cosas, o sea, es menos inocente, ¿no? Menos ingenua. Pero Joyce está súper sola y su único compañero es un gato viejo que está, vamos a decirlo en buen dominicano, de telengao. Fíjense que es muy tierno en el momento en que se le ve a ella dándole compota con una cucharita al gato. Y como ella dice, como ella cuando regresaba a su casa, ese gato la esperaba y salía a recibirla. Y después confiesa que tiene más de un año que no sale a recibirla. Entonces, ella está clara que el gato está por morir y tiene como sentimientos de culpa porque piensa que cuando el gato empezó a enfermarse, ella, por el temor a saber lo que podía pasarle, no lo atendió. Entonces, aquí vemos, para mí, algo muy importante y es lo que se llama el desprendimiento. Cuando para Joyce ese gato era lo más importante de su vida, lo más importante, llega un momento en que ella decide desprenderse de él para ayudar a Jules. Entonces, muy simpático el asunto, claro, muy ciencia ficción y es como el toque de humor que Jules lo que necesita para reparar y hacer arrancar su nave son 7 gatos. Y es muy, muy divertido como ellos salen por el pueblo a buscar gatos, a buscar esos gatos. Pero, Sí, perdón. sí, no, dilo. No, pero ahí hay con el tema de los gatos muchas cosas a nivel de la narrativa. Entender por qué los gatos y la película no lo explica. En un momento yo pensé por la concentración de las 7 vidas, porque está ese toque mágico de lo no resuelto que nos los deja el director en varias cosas, pero en ese de los gatos y en qué se transforman los gatos, se convierten en un fósil, en un ámbar aparentemente, y eso va a hacer esa energía que parece se agotó, pero ¿por qué los gatos? Y en este mundo exterior hay un poco de un misterio o de algo no resuelto que no se explica, pero más que el desprendimiento, yo lo sufrí, esa escena, sobre todo cuando él se lo dice y no toma en cuenta cómo le va a afectar y ella lo tiene que explicar. Pero yo vi ahí un paralelo con ese mismo tema de la vejez, cuando él le dice, pero Está casi no ve, él no ve, no se mueve, o sea, ya está. Y es un poco desde él, la mirada de cómo a lo mejor lo mira la sociedad y mira a los viejos y un tema hasta de eutanasia aquí, de tomar una decisión y sí para ella un momento de lo de el apego que yo esperaba, se iba a ver que iba a ser más dramático cuando el alien se fuera y ellos tuvieran que dejarlo ir. Doña América tiene la mano levantada de nuevo. Sí, muchas gracias. Iba a comentar a propósito de lo que ustedes están diciendo, otra mirada también, la vejez desde el género. Tenemos a un hombre y tenemos a 2 mujeres. Las mujeres son solidarias, conversadoras, se acercan, entablan una relación y es una relación solidaria total que en la actualidad entre las mujeres se llama la sororidad. Realmente esa solidaridad humana sacan a su amigo, a su vecino, porque están en el mismo pueblo, de una situación sumamente difícil, donde nuevamente es la hija, es decir, otra mujer, la que lo acompaña y como decía Ceci, lo lleva al médico, le llama por teléfono, con todas las dificultades, pero ella está presente, la hija, el hijo no. Entonces, ese es un punto de vista que también hace énfasis en el argumento y de manera muy sutil, no es cargante, no es empalagosa, pero esa también es parte de la realidad.
Las mujeres tenemos una gran capacidad para relacionarnos, para tomar un café, para ir a una reunión, para caminar, para invitarle, para llevarle, para traerle, para acompañarle. Eso también está en la película. Eso es cuanto. Gracias. Sí, yo con este tema de la sororidad le estoy prestando mucha atención y tengo ciertas reacciones a la sororidad por naturaleza, que entiendo no es tal, porque si ustedes se fijan, había un acercamiento y un poco como por los perfiles de los dos personajes, tanto de Milton como ahí el nombre se me olvida de ¿De la cuál? chica. De la hija, Denise. No, de la señora, Una es la que Joyce, que es la que es un poco Joyce malhumorada, y la muy dulce es Sandy. y Sandy. Sin embargo, la otra entra, pero hay una especie de, no de prejuicio, sino de inseguridad en involucrarla. Ella incluso son un poco fuertes al principio y como una manera de sacarla, y hay un poco de humor de que si te matamos o si tú dices algo, que esa parte fue muy interesante, pero poco a poco ya ella entra en la complicidad y se da esa colaboración que vieron era necesaria y ya era parte de toda la historia. Entonces, sí hay sororidad, pero entiendo que la sororidad no es por naturaleza, por ser mujer, sino que tiene que ver con los ámbitos en el que las mujeres se interrelacionan y participan. Pero qué bueno que usted lo menciona, doña América. Jules representa lo que no solo todo anciano necesita, sino yo diría todo ser humano. Todo ser humano necesita tener a alguien que lo escuche. Y Jules no hablaba, no era expresivo, su boca siempre estaba como en la misma posición. Sin embargo, sus ojos sí demostraban entendimiento, tanto así que uno de ellos lo dice. Y nosotros nos enteramos de las historias de cada uno de ellos por la forma en que ellos se las relatan a Jules. Entonces es a través de ese ser que escucha, es que nos vamos enterando del background o la historia de cada uno de esos personajes. Un personaje, Jules, yo entendí muy dulce, inofensivo, sin embargo, cuando tuvo que actuar, no tuvo ningún problema en volarle la cabeza al agresor, ¿no? Pero cuando tuvo que sacrificar al gato, lo hizo con toda la dulzura. Sí. Entonces, me encantó el final porque realmente yo pensé que Milton se iba a ir con él, pero resulta que al final Milton decide no irse. ¿Y qué les regala Milton? Todas las demás les regalan algo, ¿verdad? Joyce les regala la bola de nieve para que, no sabe si allá hay ciudades, pero le explica, ¿verdad? Que eso es un souvenir típico de las ciudades. La otra les regala un abriguito y también le dice, yo no sé si hace frío donde tú vas, pero yo sé que algún uso tú le vas a encontrar. Y él, que no se ha preparado para darle un regalo, lo que les regala es su licencia de conducir. Porque ya Milton está claro que él va en declive. Él está claro que ya él no va a manejar, que él va a acabar en un home. Él está claro en eso. Entonces él le da su licencia de conducir. ¿Para qué? Para que se acuerde cómo él lucía. Y eso es muy triste, en verdad, cuando tú finalmente aceptas cuál es la realidad a la que estás invocado y, y ahí se ve cómo él finalmente la aceptó. Y en un principio dice, yo no quiero que Denise me vea en lo que yo me voy a convertir. Pero después entiende que tampoco es justo irse y dejar a Denise así. Entonces, pues es una triste realidad, pero expresada yo pienso con mucha ternura. Y esta película que luce tan simple, tan simple, tan simple, no es tan simple como parece. Bueno, Cecil, y la parte, me encanta la sutileza de este director y hablábamos de temas que son muy contemporáneos y él no abunda mucho con una imagen y dos palabras
nos pones a pensar sobre problemáticas muy profundas de esta época, es cuando ellos se dan cuenta que no han salido de la tierra, que están en la tierra y que lo hizo como una manera de escapar de las autoridades. Y me quiero referir a esa búsqueda ingenua de los perseguidores del extraterrestre. Está un poquito exagerado que fueran tan torpes, ¿verdad? Que la policía fuera tan Bueno, torpe, pero es la nota humorística también de la película, yo pienso. sí, pero yo me quiero referir al tema cuando ella dice, sí, estamos en la tierra y señalan la envoltura de un chocolate. El tema de la basura, de la contaminación. Y con eso solo el director nos pone a pensar y conectamos toda la problemática que él nos esboza a lo largo de la película, insertándola dentro de momentos diferentes de la narrativa. Entonces, esta es otra evidencia de que el interés no era hacer una película de ciencia ficción, que era un pretexto para hablar de todo esto que hemos estado comentando. Y es que esa búsqueda ingenua, ellos buscan en todo el patio, van varias veces a la casa. Y porque el interés del director no es hacer una persecución, ni este tema nos están invadiendo los extraterrestres. No, ellos son un pretexto para que estos señores nos hablen de su soledad, nos hablen de la complejidad de envejecer, de los miedos que se tienen, las vulnerabilidades, como decía doña América, porque hay muchas inseguridades e incapacidades para resolver cosas. Y el director es maravilloso y muy claro a dónde quiere que llegue la película. Y es una película con ilusión que recuerda el tema, también es un canto a la amistad, porque ya después que él se va nos muestra en qué se convirtió esta complicidad en una amistad que se reunían, estaban ahí, ya él está, vemos que esa escena ocurre dentro de la habitación, que nos pone a pensar qué ha pasado ya con Milton, y después aparece solo, ella pregunta si él la recuerda, y después una escena en la que solo nos dice que Jules ha vuelto. Y eso lo dice solo con las luces, y es un tema un poco de la trascendencia de las relaciones y de la amistad. Entonces, estos tres seres que estaban, se veían semanalmente en un lugar, pero no compartían, no tenían realmente una verdadera amistad, logran desarrollar una amistad a partir de digamos, este proyecto que era Jules. Y como tú dijiste, en ningún momento lo quisieron retener. Ellos estaban claros que por el bien de él debía irse. Y entonces, pues, lo ayudaron a que pudiera reparar su nave y pudiera partir. Y exacto, como tú dices, yo pienso que el final de la película es ese, como Jules vuelve de visita. O sea, son amigos y Jules vuelve. Sí, y parte de la ternura está explicada en algo que los que hemos tenido viejos, a veces viene acompañado de una nota de humor, pero es como que en esa involución hay unos matices de volver a la niñez, a la infancia. Y cuando en una parte que Milton está hablando con Jules, en esos monólogos que hacía, y eso habla de la necesidad de expresarse, le dice, a lo mejor le pedí mucho que me reparara el televisor, y a mí me lució como tan infantil esto. O sea, mi hija no viene, a lo mejor la cansé de tanto pedirle que me ayudara con la televisión. Es muy linda la película. Vamos a ver si alguien más quiere decir algo. Sí, porque tenemos mucho rato hablando nosotros. Bueno, a ver, sí. Vilma, que no le hemos escuchado hoy. A Vilma le gusta escuchar, ella es como Jules. Sí. Vilma le gusta escucharnos. Muy bien. María Isabel nos dijo que está aquí porque le gusta también escucharnos, porque ella, la película en el Netflix de Estados Unidos no está. Eso me pareció bien extraño, porque normalmente cuando ponemos películas latinas o españolas, a veces no están en Estados Unidos, pero una película de factura americana me extraña que no esté. Entonces, parece que la película está muy popular. Ella la intentó alquilar o tomar prestada en la biblioteca,
y de 8 copias que tenían, estaban todas prestadas y había 16 personas en lista de espera. Y ese, entre las cosas que vi en la crítica, dice que esta película está casi acabada de soltar, como de release, ¿verdad? En Netflix. Y sin embargo, ha tenido muchísima demanda y muchísimo éxito. Lo cual nos prueba también que quizás la gente está cansada también de ver tanta violencia y que a veces es bonito ver películas que enfoquen problemáticas de sentimientos y de humanidad que no tengan que ver tanto con violencia y pues ese tipo de cosas. Tú sabes que me resultó muy interesante de la película ver a Ben Kingsley envejecer. Claro. Que lo comenzamos yo particularmente desde Gandhi, señor, y el tiempo pasa. Desde Gandhi, su premio Nobel, su premio Oscar, y después como fuimos viéndolo en diferentes películas, pero la maestría de la actuación, cómo caracterizó este personaje que no era un estereotipo del anciano solo, gruñón, que se queja de todo, y que con la mirada, que de hecho fue uno de los puntos que se explotó en el personaje de Jules y que tenían en común estos dos personajes, era la mirada. Ben Kingsley con la mirada decía todo y unos gestos y una manera de inclinar la cabeza. Y ustedes se fijan que muchos primeros planos para este personaje, porque a nivel corporal el personaje no podía tener mucho desplazamiento, pero sí mucha expresión facial y casi todas las escenas él está en plano. Cuando yo decía que estos 3 personajes, yo no sentía que competían y que uno era más protagonista que otro, y yo eso tengo un termómetro cuando veo una película, es como uno espera que aparezca de nuevo en la pantalla el personaje. Y de verdad que los 3 se complementaban muy bien, y las actuaciones para mí fueron muy bien logradas. Pero ha envejecido muy bien Ben Kingsley, yo Sí. pienso, porque si tú le quitaras el pelo, tú pudieras volver a ver a Gandhi otra vez. Su personaje de Gandhi, de acuerdo conmigo, sin tanta diferencia. Yo quería aportar una cosita, porque me ha interesado muchísimo todo lo que ustedes han dicho, me ha parecido excelentes comentarios todos. Y quería aportar solamente el tema del apego y el desapego de las personas de la tercera edad que tienen que bregar con eso, con el tema de los gatos, porque ahí en los gatos hay un tema con apegos, o sea, las personas que tienen gatos se apegan mucho a los gatos. Sin embargo, esa muerte de todos esos gatos y esa conversión de todos esos gatos en el combustible o en la chispa del desapego del alien, es lo que, como que ahí se juega con ese simbolismo del gato como símbolo de apego, y lo que pasa con ese apego que hay que convertirlo necesariamente en desapego. Quería añadir eso porque creo que el director jugó con ese símbolo, apego, desapego y los gatos. Que los gatos son sumamente importantes para las personas mayores. Por ejemplo, cuando mi madre estaba en su lecho de muerte, una de las cosas que yo, como para que se fuera tranquila, le dije, era que no se preocupara, que yo le iba a cuidar a su gato. Porque yo sé que eso la retenía a ella, porque ella adoraba a ese gato. Bueno. Y ella no sentía que no se debía ir dejando ese gato. Ya tuve. Hubo que prometerle, o sea, yo se lo prometí, le dije, no te preocupes, que te lo vamos a cuidar bien. Yo agradezco mucho, y es una riqueza de este foro, lo que cada uno aporta, estos comentarios, tanto el de Rosalina como el de Cecil, porque era uno de los cabos que yo tenía que no había amarrado, entender esto, y tiene mucho sentido, porque precisamente un hito en esta parte del guión es, y que se convierte en un conflicto entre ellos, es cómo esta mujer se desprende de ese gato después que no han dicho el necesario que es para ella en su vida y a nivel existencial lo que significa, que ella se desprendiera y que presenciaran
ahí mismo la separación del gato, o sea, a nivel de vida. Pero nos deja como un sentido de trascendencia. La tela en la que él le envuelve, una tela plateada, que no es dorada, o sea, es plateada, que es ese color blanco. A nivel de escena cubre todo el plano de la pantalla y después nos preguntamos, es un momento de mucha intensidad y de curiosidad, de gran curiosidad, ¿qué es lo que va a salir debajo? Un ámbar, o sea, yo veía que era un ámbar, era como un fósil. Una resina. Una resina, pero yo por el tema de trascendencia que se está manejando a lo largo de toda esa secuencia, lo vi como un ámbar, que es un fósil que incluso conserva cosas dentro y que se convierte como en una memoria ecológica. O sea, realmente muy bonito, pero me quedaban cabos por atar que con el comentario que se ha hecho se entiende mucho mejor. ¿Hay alguien más que quiera añadir algo? Yo Que quiero... yo siempre estoy presente de oyente. Muy bien. Sí, Vilma es fiel, no solo con el Cineforum, sino también con incluso con los viajes de Quilvio y con ¿cómo se llama esto? Los de Gocha, hay paisajismo, todo. sí, Sí. con todas las charlas de paisajismo. Ay, Una sí, sí, persona sí. muy, muy fiel al Centro Sociocultural Babec. Por Bueno, supuesto. Cecil, y en otros espacios que hemos estado compartiendo de manera presencial con el público del Centro Sociocultural, nos alegra el testimonio de personas que dicen que no entran por una u otra razón al foro, pero que ven las películas y que miran la grabación que tú compartes después. O sea que esto no se queda solo en lo que pasa los martes de manera de esta reunión virtual, sino que la programación favorece a muchas personas que la ven, pero que no entran, pero otros que ven la película después y miran la grabación en el canal de YouTube del Centro Sociocultural para escuchar todo lo que ustedes dicen y nosotros compartimos. Así que eso es un poco las bondades de la tecnología y de estas facilidades de comunicación que bien usadas generan comunidad, que es algo de lo que la película habla. Bueno, yo quiero aprovechar entonces para compartirles cuáles son las actividades que tenemos ahora en los días siguientes. Vamos a tener mañana, como todos los miércoles últimos del mes, vamos a tener a Quilvio Cabral, que nos va a llevar a un viajecito virtual a Gettysburg, una ciudad que está en Estados Unidos, en Pensilvania, y él la tituló así, una ciudad donde todo gira alrededor de una batalla. Ya él nos hará los cuentos. Ustedes saben lo divertido que es tomar un viajecito con Quilvio, porque Quilvio no solamente nos presenta fotos muy hermosas, sino que las acompaña con la salpica, con sus anécdotas y nos hace sentir como que estamos viajando con él. Eso es mañana miércoles a las 8 de la noche. Tenemos el lunes algo que yo pienso que puede ser muy bueno para muchas personas y que les recomiendo que si ustedes conocen a alguien que pueda beneficiarse, por favor no vacilen en compartirle el enlace o la invitación, porque queremos que esto llegue a las más personas que puedan. Vamos a tener a la psicóloga y tanatóloga Jocelyn Quesada. Ella es una experta en el acompañamiento en pérdidas y duelos y ella nos va a hablar con este título, Entre la tristeza y la celebración, guiando el corazón en épocas festivas. ¿Por qué? Es común que muchas personas se entristezcan en estas épocas donde se supone que todo el mundo está alegre, pero no es así, no todo el mundo está alegre, especialmente el que ha tenido una pérdida, un duelo, una separación, un cambio muy drástico. A veces las épocas festivas traen mucha tristeza e incluso hasta depresión. Entonces, sería bonito que si ustedes conocen a alguien que ustedes piensen que pudiera quizás
entristecerse durante estas épocas, que cuando oye música de Navidad llora, que cuando la cena de Navidad lo que hace es que piensa que mi mamá no está o que mi pareja no está o que, bueno, todo ese tipo de cosas, ustedes les recomienden que entren el lunes 4 de diciembre a las 7:30 por Zoom. Y por último, como siempre, nos gusta dejarle la próxima película para que ustedes que son los asiduos del Cineforum puedan irla mirando. Se llama La enfermedad del domingo. Es una película española y va a tratar de un drama entre madre e hija. Así que La enfermedad del domingo, el martes a las 7:30 por Zoom. De parte nuestra, no nos queda más que agradecerles su acompañamiento esta noche. Lenin, gracias por elegir esa película. Yo personalmente la disfruté muchísimo, muchísimo. Y decirles a todos ustedes que esperamos seguir contando con el favor de su acompañamiento en nuestras futuras actividades y muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Que la pasen. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias a ustedes y saludos a todos. Gracias. Muchas gracias y buenas noches.